Dios les bendiga, hermanos. En esta ocasión queremos hablar acerca de la cruz, ya que la cruz es algo pero muy importante. Algunas personas, algunos cristianos, creen que la cruz solo es una parte del Evangelio, pero lo que queremos decir en esta tarde es que la cruz es el Evangelio. Para comenzar, quiero leer Gálatas capítulo 1, en el verso 6 al número 10. Dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Por lo que Pablo está hablando aquí es que sí es una realidad. Muchos predican un evangelio diferente, un evangelio que no es el evangelio. Y si a ti, hermano, te han estado predicando un evangelio que no predica la cruz de Cristo, entonces tú lo que has estado escuchando es otro evangelio. Y tristemente, lo que tú has estado creyendo es otro evangelio. Bueno, también existen hermanos a quienes sí se les predica el evangelio de la cruz, el evangelio donde se predica la cruz de Cristo. Pero tú has estado rechazando la cruz, no has estado aceptando la cruz en tu vida. Entonces, tú eres de las personas que sí ha escuchado el verdadero evangelio, pero no vives el evangelio. El apóstol Pablo habla de esto. En el 1 Corintios capítulo 2, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente: Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, Pablo no estaba interesado en predicar otra cosa sino a Jesucristo y a Jesucristo crucificado. No podemos quitar eso del evangelio, porque eso es el evangelio. Ahora, en 1 Corintios también, un capítulo anterior, en el capítulo 1, verso 17, Pablo dice lo siguiente: Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y cuál es esa locura de la predicación? Lo dice aquí, lo acabamos de leer, en la palabra de la cruz. Y Pablo dice aquí que entonces a él lo enviaron a predicar el evangelio no con palabras de vana sabiduría, para que no se haga vana la cruz de Cristo. O sea que entonces, al predicar el evangelio, tenemos que predicar la cruz de Cristo. Ahora, ¿qué es la cruz de Cristo? ¿De qué se trata esto de la cruz? No es solo llevar un símbolo colgado aquí, alguna cadenita de oro, una cruz.
No, ¿qué es la cruz? En primer lugar, quiero decir que la cruz de Cristo era el plan de Dios. La cruz de Cristo era lo que el plan de Dios tenía para el hombre. Hay una pregunta que la gente se hace y es, ¿por qué si Dios sabía que el hombre iba a pecar, por qué Dios aún así lo creó? Bueno, esa pregunta en algunos casos sale de corazones que están pensando mal de Dios. Tienen la intención, digámoslo de esta manera, no lo dicen, pero en su corazón es la intención. Bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Así que si aún así lo creó, pues ahora pues que se aguante Dios, yo peco, yo así soy. Vemos cómo es el corazón de las personas, de algunas personas que preguntan, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que el hombre iba a pecar? Pero yo quiero decirle, hermano y hermana que me escuchas y que me ves en este momento, la pregunta correcta que deberíamos hacer es la siguiente, voy a leértela. Si el Señor sabía que la única respuesta a todo este caos de la humanidad era que Él mismo se hiciera hombre y se hiciera pecado y que moriría y descendería sufriendo al abismo, ¿cómo continuó con su plan de crear al hombre? Esa es la pregunta que debemos hacer. Si Dios sabía que creando al hombre iba a pecar y iba a necesitar para salvar a ese hombre, enviar a su hijo a morir en una cruz, ¿por qué lo hizo? La respuesta está en toda la Biblia. Lo hizo por amor. Dios ama al hombre. Dios nos ama profundamente y es la única razón por que Dios envió a su Hijo. Ahora, quiero leer un versículo muy importante en la Escritura, hablando de esto, de la muerte del Hijo de Dios. Es Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que el Cordero de Dios, Cristo Jesús, fue inmolado desde el principio del mundo. Ni siquiera nosotros, los seres humanos, Adán no había sido creado. Tú y yo no existíamos. Pero de antes de la fundación del mundo, desde el principio, el Cordero de Dios fue inmolado. ¿Cómo podemos entender eso? Que Cristo murió desde el principio del mundo. O sea, Él se dio desde el principio, aún antes. Entonces Dios decidió crear al hombre. Ya su Hijo había decidido morir por nosotros. Amén. La cruz de Cristo era su meta. Cuando Él vino a este mundo, era la obra principal de su ministerio. Sí, Él hizo milagros, Él sanó enfermos, liberó endemoniados, pero su meta principal, cuando vino a este mundo, era ir a la cruz. Como lo dice, eso lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 27. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, cuando llegó el momento de entregarse y de morir en la cruz, el Señor Jesús, este verso, Juan 12, 27, dice, ¿le voy a decir a mi Padre que me salve? No. Si para esto es que he llegado a esta hora. Él sabía que eso era el motivo principal de su venida a este mundo. Hay algo interesante ahora. ¿Qué es lo importante de que Jesús muriera en la cruz? Dice la Biblia que cuando
Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó. Y entonces los seres humanos, esa creación que cayó en el pecado de Adán, y después de Adán todos los seres humanos nacimos ya en pecado, destituidos de la gloria de Dios, es como lo dice la Escritura. Pero cuando Cristo muere, el velo se rasga y abre un camino para que ahora el hombre pueda entrar a la presencia de Dios, para que el hombre pueda regresar, digámoslo de esta manera, regresar al huerto de donde fue sacado, para que el hombre pueda entrar hasta el lugar santísimo. Tal vez alguien que me está escuchando en este momento no sabe de qué estoy hablando al mencionar el velo. El velo se le llama a esa cortina, digamos así, que existía en el tabernáculo y en el templo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era donde se manifestaba la misma presencia y gloria de Dios. Pero el lugar santo estaba separado de ese lugar por el velo, y nadie podía entrar a ese lugar excepto el sumo sacerdote, que entraba a ese lugar una vez al año. Pero entonces, Hebreos, en el capítulo 10, verso 19, dice algo interesante de cuando Cristo muere, porque dice allí: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, aquí está diciendo que Cristo, por su sangre derramada, por su carne partida en la cruz, Él abrió un camino nuevo a través del velo. Para entender esto, eso sucedió literalmente, no solo en lo espiritual, que era lo más importante, pero en lo literal. Dice la Biblia que el día que Cristo murió en la cruz, en Mateo 27, verso 51, dice que he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. En otro evangelio dice que las tumbas de muchos también se abrieron y salieron. Algunos resucitaron en esa ocasión. O sea que entonces, cuando el Señor muere, se partió el velo de una forma literal. Y en lo espiritual, se abrió el camino nuevo, un camino limpio, libre, para llegar hasta la misma presencia de Dios. Es lo que sucede. Por eso es que la cruz es el evangelio. Porque si Cristo no hubiese muerto en la cruz, no se rompe el velo, no hay un camino y el hombre estaba perdido eternamente. No había solución para el hombre. Adán había perdido la vida espiritual. Pero cuando Cristo muere, Él nos da vida a los seres humanos. Es lo que dice la Escritura. Amén. Ahora, hay algo más que quiero mencionar. Y es que la cruz no es algo opcional. ¿Por qué? Porque Adán, cuando pecó, él murió espiritualmente como el Señor le había dicho que iba a suceder. Y entonces el hombre muere su espíritu y solo queda alma y cuerpo. Y de ahí en adelante todos nacemos así. Alma y cuerpo. El espíritu está muerto, como lo dice en la carta a los Efesios, que antes de conocer a Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay vida en nosotros. Entonces, la cruz no es opcional, porque necesitamos la obra de la cruz en nosotros para que la misma vida de Cristo sea puesta en nosotros, para que la misma vida del Señor venga a nosotros. Por eso, hay algo en la Biblia que tal vez usted que me está escuchando en este momento no lo sabía.
Pero la Biblia menciona algo muy importante y es nacer de nuevo. Ese término, nacer de nuevo, usted lo puede encontrar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. ¿Por qué se llama nacer de nuevo? Porque cuando alguien recibe a Cristo Jesús, literalmente la vida de Cristo entra dentro de esa persona que solo tiene alma y cuerpo. Y entonces nace de nuevo. Esa persona nuevamente tiene comunión con Dios porque su espíritu cobra vida, tiene vida, porque la misma vida de Cristo viene a él y le da esa vida. Entonces, ahí es donde se realiza el nacer de nuevo, que nosotros le llamamos nuevo nacimiento. Por eso es que no es opcional esto. En primera de Juan capítulo 2, verso 29 dice: si sabéis que Él es justo, también sabed que todo el que hace justicia es nacido de Él. Pero es interesante, hermano, que aquí esta palabra griega no es la palabra nacido. Los traductores pusieron nacido, pero no es la palabra griega. La palabra griega ahí es engendrado. Usted puede agarrar un diccionario Strong's y puede ver esta palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 29, donde dice nacido, y usted va a encontrar que ahí dice que aquellos que hacen justicia son engendrados de Él. O sea, es el nacer de nuevo, que Dios nos engendra y como dice la Biblia, nos da el poder de ser llamados hijos de Dios, porque nacimos de nuevo. Ahora tenemos cuerpo, alma y espíritu. ¿Todo por qué? Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que dije al mero principio, la cruz no es parte del Evangelio, sino la cruz es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 15, 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, en Adán todos mueren, pero al venir Cristo, en Cristo, todo el que venga a Cristo será vivificado. O sea, estábamos muertos en vida. Es el testimonio de muchos que cuando eso sucede, el nuevo nacimiento, ellos sienten como que sus ojos fueron abiertos, como que todo fue cambiado alrededor de ellos. El nuevo nacimiento es una experiencia real. No es una religión, no es una serie de conceptos y de doctrinas que, como yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo, más de algunas personas me dijeron: te lavaron el cerebro. Pero yo sabía que no había sido lavado de cerebro. Había sido yo vivificado. Ahora yo tenía comunión con Dios, yo sentía su presencia. Es el nuevo nacimiento. La cruz no es opcional. Amén. Por eso, Jesús a los discípulos les decía esto, y nos dice esto a todos, y te lo dice a ti si tú quieres seguir a Cristo Jesús. Dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es opcional. Hermano, no creas ese evangelio falso que te dice que no debes sufrir, que te dice que pares de sufrir. No creas en ese evangelio de prosperidad que rechaza la cruz, rechaza las pruebas, rechaza las adversidades y solo quieren todo prosperidad, no quieren problemas, y cuando vienen problemas y pruebas reprenden a Satanás. Pero lo que está haciendo mucha gente es rechazar la cruz. Pero el Señor está diciendo aquí: ¿tú quieres ser mi discípulo? Toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. No rechaces la cruz, no te resistas. No es algo opcional, es algo que tenemos que tomar diariamente. Es una caminata el abrazar
la cruz de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por eso Pablo lo dice, para él era su meta. Filipenses 3:10. Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. ¿Por qué Pablo dice esto? ¿Era Pablo alguien extraño? ¿Alguien diferente? No, él era un discípulo como nosotros. Pero ¿por qué Pablo dice que él, dice aquí, quiere participar de los padecimientos de Cristo, llegando a ser semejante a Cristo en su muerte? Por eso hay un canto que no es muy común, este canto, pero es la verdad. Este canto dice, oh, que el Calvario en mí sea real. Señor, que vean mis ojos la vida que hay allí. ¿Por qué? Porque cuando abrazamos la cruz, la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. ¿Por qué Cristo hizo tantos milagros? ¿Por qué la gloria de Dios se manifestaba a través de la vida de Cristo? La respuesta es muy sencilla, porque Cristo abrazó la cruz desde el inicio del mundo. Cristo abrazó la cruz desde su nacimiento. Cristo abrazó la cruz día tras día los 33 años y medio que Él vivió en esta tierra. Por esa razón es que la gloria de Dios se manifestaba en Él. Hermano, si tú y yo abrazamos la cruz, la gloria de Dios se verá. La iglesia, por eso está débil, por eso no hay poder en la iglesia, por eso no se manifiesta su gloria. Por eso hay llamados al altar y nadie se sana. ¿Por qué? Porque hemos dejado de abrazar la cruz de Cristo. Es la verdad, tristemente. Amén. Amén. La cruz habla de sufrimiento, hermano. Es la verdad. Y si tú rechazas el sufrimiento, estás rechazando la cruz, y eso es otro evangelio. Perdóname, lo siento mucho, pero es la verdad. Es lo que la Biblia enseña. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, ahí nos menciona esto, un verso más. Hay muchos versículos en la Escritura donde nos menciona, nos muestra que no podemos evitar el sufrimiento. Es parte de la caminata. El viaje de Israel es una muestra. El Señor los sacó de Egipto, pero no los llevó de una vez a la tierra prometida sobre una carroza de nubes. No, los cruzó por un desierto ardiente, donde había serpientes, escorpiones, falta de agua, mucho padecimiento, pero el Señor dice, yo los llevé allí para que ustedes supieran qué había en sus corazones y para que ustedes me conocieran a mí. Es lo mismo. Entonces, Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Vemos, sigamos sus pisadas, y sus pisadas van ¿a dónde? Al Calvario. No podemos saltar ese tramo que el Señor recorrió y llegar donde Él está, a la diestra del Padre. Si queremos llegar a la diestra del Padre, participar de su resurrección y reinar con Él, tenemos que seguir sus pisadas. Y sus pisadas llevan primeramente al Calvario. Ahí es donde nos llevan sus pisadas. Amén. Amén. Por eso leímos en Primera de Corintios, bueno, no lo leímos, creo que sí lo leí, Primera de Corintios 1:18, donde dice que la cruz es poder de Dios. La Biblia dice en Hebreos que Cristo fue coronado de gloria. ¿Dónde? En la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, ahí fue coronado de gloria.
Porque en el Calvario, en la cruz, abrazando la cruz, ese camino de padecimiento es donde la gloria de Dios va a brillar más en nuestras vidas. Amén. Amén. Dos cosas para terminar. Una, que Dios nos imparta una visión de la gloria que hay en la cruz, hermano. De veras, necesitamos una impartición de Dios. Pensé, ¿por qué Pablo quería eso? ¿Por qué todos los apóstoles murieron como mártires? Excepto Juan, pero no dejó de sufrir muchos padecimientos, Juan. Según la historia dice que Juan aún fue metido en una olla de aceite hirviendo y no murió y no le pasó nada. Pero Juan padeció, fue desterrado a una isla. ¿Por qué ellos? Dice, según la historia, cuando Pedro lo iban a crucificar, murió crucificado, Pedro dijo, yo no merezco ser crucificado como mi maestro. Y entonces, en burla de eso, lo crucificaron de cabeza. Es lo que he leído que, según dicen, sucedió. Pero lo que sí es un hecho es que los apóstoles, los discípulos, abrazaron la cruz, vivieron deseando que la carne que había en ellos muriera. Eso es lo importante de la cruz, que la cruz va a matar la carne, la cruz va a matar el viejo hombre. Y entonces vamos a recibir una visión de la gloria que hay allí. ¿Puedes imaginar, hermano, la obra maravillosa de la cruz, matando el orgullo, matando la rebelión, matando la inmoralidad, matando la envidia, matando los celos, la ira? Y entonces tú vas a empezar a ver y a experimentar en tu vida la gloria de Dios. Entonces, número uno, pidamos al Señor que imparta a cada uno de nosotros una visión de la gloria que hay en el Calvario. Y número dos, que podamos ver cuál es el costo de no abrazar la cruz. Que el Señor nos muestre y podamos ver el costo de rechazar la cruz, de no querer sufrir. El costo es muy alto, porque tú nunca dejarás que el viejo hombre muera. Esa vieja naturaleza en ti no morirá. Y la Biblia dice que carne y sangre no heredarán. El Señor no dejará entrar mancha, pecado a su presencia. No habrá entrada al lugar santísimo. No habrá un regreso al árbol de la vida, al huerto. Es indispensable. No es un lujo. No es opcional. Hermanos, abracemos la cruz de Cristo. Es la palabra para ti y para mí en esta hora, hermanos. Amén. Amén. En el libro de Jeremías, en la historia de Israel, el pueblo de Dios había llegado a una situación de lo peor. El pueblo de Dios se había desbocado en el pecado, en la inmoralidad, en la idolatría, más aún de aquellos que habían sido sacados, que habían habitado esa tierra antes. Los amorreos, los jebuseos, los heteos, todos ellos, Dios los sacó de esa tierra por su pecado y le dio la tierra a su pueblo. Pero su pueblo se fue pervirtiendo y corrompiendo hasta llegar a ser peor que ese pueblo que había sido sacado. Entonces llegó un momento donde Dios vio que la única opción era meter a su pueblo en una aflicción muy grande.
para que allí en esa aflicción su pueblo reaccionara y se arrepintiera y fueran rescatados. Entonces, el mensaje de Jeremías, perdón, hermano, el mensaje de Jeremías era: déjense llevar cautivos por el rey de Babilonia. Sométanse a la aflicción. Porque Jeremías sabía que era el camino que iba a librar a ese pueblo del lodo y del pozo hundido donde estaban. Pero dice la Biblia que los profetas que habían ahí en el tiempo de Jeremías, los demás profetas, entre comillas, ellos decían: no se preocupen, Dios va a echar fuera a ese rey Nabucodonosor, los babilónicos no van a venir, los caldeos, el Señor va a rescatarnos, habrá paz. Ese era el mensaje de los profetas. Y el pueblo estaba entre dos cosas, y lo triste es que la gran mayoría le creyó a los profetas. Nadie quería oír el mensaje de Jeremías. No era un mensaje popular, como hoy en día. El mensaje de la cruz no es un mensaje popular. Hay pastores que no quieren predicar la cruz en sus iglesias porque tienen miedo de que las personas se vayan de la iglesia. Tienen miedo de perder gente. Pero hermano, ¿para qué queremos gente en la iglesia que quiere vivir una vida cómoda y no está dispuesto a abrazar la cruz, a negarse a sí mismo, rechazando el evangelio? Hay algo que quiero mencionarte. En el tiempo de Jeremías, cuando él les predicaba: sométanse a la aflicción, quiero decirte que sucedió algo muy impresionante. En esa época todavía estaba en pie el templo que Salomón había construido. Un templo forrado de oro por dentro, por todos lados. Oro, plata. Era un templo cuyo valor no ha existido ni existe ningún edificio, una construcción del valor que tenía el templo de Salomón. Según cálculos que se han hecho, solo en oro y plata, sin lo demás cosas y sin el arte y la belleza que había ahí, solo el oro y la plata, en dinero de hoy, tenía un valor mayor de 200,000 millones de dólares. En términos americanos, sería 200 billones de dólares. Imagínense. Era un templo preciosísimo. Para los israelitas era una joya. Ellos no podían ni pensar que le fuera a pasar algo a ese templo. Imagínense, hermano. Pero lo que quiero decirte que impacta es que Dios no le importó destruir ese templo totalmente, con tal de rescatar a su pueblo. A mí me impresiona eso, porque a veces nosotros pensamos que no, Dios no puede hacer eso. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser que Dios me va a destruir mi casa? ¿Cómo Dios va a hacer que yo pierda mi negocio? Hermano, todo lo de esta tierra es vanidad. Recuérdate, la Biblia dice en Job que Job tenía un montón de cosas, posesiones, animales, muchos siervos, mucho dinero, cosechas, siembras, tenía a sus hijos, todo, y en cuestión de un día lo pierde todo. Uno piensa, pero ¿cómo es posible?
Es como cuando alguien piensa en el Titanic, dice, pero ¿cómo se pudo haber hundido esa belleza de ingeniería de esa época? Dios no le importa. Para Dios es fácil crear otros universos solo con su palabra en un instante. El templo, que era tan valioso, Dios estuvo dispuesto a ser destruido con tal de rescatar a su pueblo. Y efectivamente, Nabucodonosor llegó, se llevó cautivos, muchos murieron, el templo fue destruido, las joyas del arca, todo fue sacado, llevado a Babilonia. Imagínense, hermano y hermana, qué cosa más tremenda, ¿no? Qué tristeza, pero al mismo tiempo, gracias a Dios. Yo sé que el testimonio de muchos, después de pasar por una aflicción, es el mismo, decir, gracias Señor. Como Job, después de toda su aflicción, Job estaba muy agradecido, porque él dijo, oh Señor, voy a parafrasearlo, yo antes tenía tantas cosas, riquezas, abundancia, pero solo de oídas te había oído. Pero ahora, Señor, después de que tú me quitaste todo eso y de todo lo que sufrí, aún me quitaste mi salud, ahora mis ojos te ven. Eso es el resultado de abrazar la cruz. Amén. Oremos para finalizar en esta hora y pídele al Señor junto conmigo, Señor, impárteme una visión para que yo pueda ver la gloria que hay en el Calvario. Señor, hazme consciente del costo tan alto que existe si yo rechazo la cruz. Que no cometa el error, Señor, del pueblo de Israel, que en el cruce del desierto, lo único que ellos hicieron fue rechazar cada prueba, con murmuraciones, con críticas, llorando, rechazando las pruebas que venían día tras día. Otra historia hubiera sido si ellos en el desierto hubieran dicho, Señor, gracias por este calor. Señor, gracias porque llevamos 3 días, no hemos encontrado agua, ya no tenemos agua, pero confiamos en ti. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para nosotros. Hermanos, ellos hubieran visto la gloria de Dios de una manera mucho más grande de lo que en realidad la vieron allí. Es lo que tú y yo nos estamos perdiendo si rechazamos la cruz. Amén. Oremos, Padre, en esta noche te pedimos, Señor, que en tu gran misericordia nos des una visión clara de la gloria que hay al llegar al Calvario, Señor. Oh Dios, que así como tu Hijo estuvo dispuesto a abrazar la cruz por el gozo puesto frente a Él, que nosotros podamos ver también ese gozo y estar dispuestos a abrazar la cruz. Señor, a participar de tus padecimientos. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Muéstranos también, Señor, el precio alto que existe de rechazar la cruz. Ver, Señor, que como aquel pueblo murió en el desierto, no entraron a la tierra prometida. Lo mismo sucederá si nosotros, Señor, rechazamos la cruz. Danos la gracia de seguir tus pisadas hasta el Calvario, Señor. Amén. 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 Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Con todo mi corazón te pido que tú le hagas esta oración. Señor, muéstrame la gloria que hay en el Calvario. Amén. Oh, que el Calvario en mí
sea real.